Hola queridos hermanos, estamos juntos otra vez y de nuevo les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, que dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Amén. El apóstol Juan toma muy en serio la manera en que plantea las cosas y por eso es muy meticuloso en declarar algunos aspectos de tiempo y espacio que nosotros solemos pasar desapercibidos. Fíjense que todo este pasaje comienza con una especificación del tiempo. Dice: antes de la fiesta de la Pascua. Antes de la fiesta de la Pascua. Significa que había una fiesta a la cual los judíos le llamaban la Pascua, y este antes tiene que referirse a lo que ocurrió previamente. La pregunta es: ¿fue mucho antes o fue simplemente inmediatamente antes? Esto es muy importante. Recordemos que los evangelios sinópticos nos declaran, nos explican que el Señor Jesús organizó o designó a discípulos para que organicen esta fiesta religiosa que paradójicamente se solía celebrar en familia. Así fue originalmente. Cada familia hebrea reunida
en su propia vivienda, preparaba el cordero pascual con hierbas amargas, vino y pan. Pues el Señor Jesús no celebró con su familia carnal. Respecto a su familia carnal, él estaba decepcionado por la forma de incredulidad que habían ellos adoptado. Celebró la Pascua con los discípulos y con ellos quiso tomarla. Pero antes, notando que no se había cumplido algo del ritual social, más bien, él quiso lavarles los pies. Hermanos, este asunto ha sido explicado muchas veces, correctamente. Pero necesitamos enfatizar este asunto. ¿Estaba el Señor Jesús preocupado en que el ritual se cumpla al pie de la letra? Es decir, ¿tenía él una actitud legalista? Yo creo que no. Poco le importaba el ritual en sí mismo. A él le importaban las personas. Él quería que los discípulos no participen de la Pascua con esa deficiencia. Quizás no tener los pies suficientemente limpios. Pero el estar con los pies limpios es responsabilidad de cada cual. Es una gentileza del anfitrión ofrecer un esclavo que realice esa labor. Pero en ese caso parece que no había tal esclavo y por eso todos ellos necesitaban un baño de pies. Recordemos que la mesa que se usaba en ese entonces, en esas ocasiones por lo menos, era muy baja y la gente para participar de la comida se recostaba alrededor de la mesa. Significa que los pies del uno podrían haber estado cerca de la comida y del rostro del otro. Tal vez. Sea como fuere, se necesitaba estar con los pies limpios. Lo que algunos de nosotros habríamos hecho posiblemente era reprender a los que no estén con pies limpios. Eso es lo que solemos hacer. Jesús no les reprende, les lava. Ante esta iniciativa, Pedro impulsivamente le dice que no va a dejarse lavar los pies. Por una buena causa. Él seguramente piensa, Jesús es el maestro. Si entre los dos, uno de nosotros tiene que lavar al otro, tendría que ser yo. Él es el maestro y es el Señor. Y por eso le dice, no me vas a lavar los pies. Y declara, nunca. Pedro solía equivocarse de esta manera. Impulsivamente ha tomado una posición intransigente y rápidamente tiene que volver atrás. Jesús le dice que si no se dejaba lavar los pies, tampoco tendría parte con él en el reino. Y esa es una verdad aplicable a todos nosotros. Todos nosotros necesitamos el lavamiento que solo Jesús puede dar. Todos nosotros podemos tratar en nuestras fuerzas de permanecer limpios, sobre la base supuesta de que estuviéramos limpios. La realidad es que en el Espíritu no lo estamos. Necesitamos el lavamiento que solo Dios puede hacer por la sangre de Jesús. En este caso concreto, el lavamiento podría haber sido realizado por cualquiera, pero
Jesús, al no haber un esclavo que lo hubiera hecho, decide hacerlo él mismo. Pero ¿no era humillante? Claro que sí, era humillante. Por eso Pedro no quería. Así que el Señor declara que tenía que ser lavado por Jesús, que de otra manera no iba a poder participar del reino con él. Ante esta amonestación, el apóstol Pedro le dice, bueno, no solo mis pies, lávame las manos y la cabeza también. Pero el Señor le dice, no necesitas. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Por qué? Eso es lo que sucedía en un camino polvoriento. Alguien estaba vestido de bodas o estaba vestido de gala y sin embargo no estaba limpio al llegar porque los pies habían tenido que pasar por el camino polvoriento. Necesitaba lavarse los pies. Este es el reflejo de la vida común. Somos cristianos y un día la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Pero periódicamente necesitamos ir delante de Dios para que Él limpie nuestros corazones de pecado. Necesitamos confesar nuestros pecados, como dice el mismo escritor de este evangelio, que es también escritor de la primera epístola de San Juan. Dice él que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Por esta razón, entonces, Pedro dice, pues lávame no solamente los pies, la cabeza, las manos. Antes el Señor le había dicho, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Hay cosas que no se entienden en el momento. Nuestra comprensión siempre es limitada y hay cosas que solamente podemos comprenderlas después de que han ocurrido. Bueno, tal vez no entendemos lo que está pasando ahora en nuestra sociedad y en este mundo. Tal vez no entendemos que Dios tiene totalmente controlada la situación. No necesitamos estar en sobresalto. No podemos evitar estar preocupados, pero podemos estar preocupados y aún así confiados en el Señor y por tanto en paz. Dios no se equivoca. Él hace todo bien y con toda seguridad Él ha hecho también bien todas las cosas. Aunque ahora estés como prisionero en tu casa, sin poder salir. Lo hermoso es que, aunque estés en tu casa, recluido, Jesús está contigo. Él está lo mismo ayer que hoy. No hay limitación para Él y su Santo Espíritu. Dice el texto que todo esto lo hizo Jesús por amor. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Por qué aclara que estaban en el mundo? Porque alguien podría pensar que el amor de Jesucristo era para los seres celestiales, para los santos ángeles, que le habían glorificado por la eternidad anterior, o para el Padre Celestial. Y obviamente hay un amor perfecto entre el Padre y el Hijo. Pero ahora está hablando del amor que Jesús tuvo con los que vivieron con Él, con los que caminaron con Él y con nosotros,
como herencia. Caminar con Él significa el poder caminar en el amor de Dios. Y nosotros, igual que los discípulos, podemos saber con toda certidumbre que la obra de Jesús va a ser hasta el fin. Dice que Él los había amado aunque estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Lo que hizo que Jesús no diera pie atrás fue justamente el hecho de haber amado consistente y consecuentemente a sus discípulos. Por eso Él aceptó el morir en nuestro lugar. Una actitud así solamente puede estar basada en la fe. El hombre Jesús era un hombre de fe. Una fe que significa conocimiento de la verdad. Dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Esto tiene que ver con el origen. ¿Cuál es tu origen? Todos nosotros necesitamos reconocer, Dios me ha creado, soy de Él, soy su criatura, pero también un destino para adelante. ¿A dónde iba? El Señor Jesús conocía que iba a Dios. ¿A dónde vamos nosotros? Y aquí no valen ambivalencias, no valen respuestas que escapan a una conclusión definitiva. ¿Te vas con Dios o no? Ya mencioné que de todas maneras todos nosotros vamos a morir. Todos nosotros vamos a morir. Sí, algún día. Algunos quizás en breve, en poco tiempo. Tal vez el coronavirus no se lleve a ninguno de nosotros, pero no es la única causa de muerte. Y tarde o temprano vamos a morir. Eso no está en discusión. Lo que necesitamos definir con plena certidumbre es ¿a dónde vamos? Jesús dice, el versículo 3, sabiendo a que iba a Dios. Jesús sabía que iba de regreso al Padre Celestial. Entonces, ¿qué hizo? Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y fue a lavarles los pies. En estos días, en este tiempo, tal vez pases más tiempo con tu familia. Tal vez puedas hacer las cosas que no has hecho últimamente o que nunca las has hecho, que sabías que tenías que hacer. ¿Qué tal el culto familiar? Tal vez esa charla postergada por tanto tiempo con tu hijo. Hay diferentes situaciones, hay diferentes necesidades, pero Dios nos está dando una oportunidad de hacer algo que quizás sabíamos que había que hacer, pero no la hemos hecho. Ahora puedes. El Señor Jesús aprovechó esta oportunidad para darles una lección enorme a los discípulos. Una lección que no solamente queda en la especulación de la gente. Él claramente les dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
Vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. El servicio más humilde del esclavo inferior en la escala que tenían ellos, era lavar los pies de los comensales. Esto estaba haciendo Jesús, y esto es lo que dice que debiéramos hacer nosotros. Hermanos, la presión que hay en nuestros días es a cuidarnos, a protegernos, a no dar la mano, a no dar besito en el saludo. Y está bien, los que quieran cumplir eso a rajatabla, está bien. Pero esto puede ser solamente esa parte del iceberg que se ve, porque también se puede ver gente aglomerada en el mercado que a empujones se quiere abrir paso para conseguir mercadería, para conseguir los insumos. Y en algunos casos, gente que está acumulando cosas materiales pensando en cómo va a pasar los siguientes días, sin importarle los demás. Ese es el punto. Eso es lo que debiéramos aprender de Jesús, que los demás nos importen y que estemos dispuestos a hacer ese servicio sacrificial y humilde. El Señor Jesús iba a morir. Ante eso Él podría haber estado muy preocupado al punto de no poner atención en nada más. Pero no lo está. Está poniendo atención a algo aparentemente superficial. Los discípulos están con los pies un poco sucios, empolvados. Hay que lavárselos. Hermanos, Jesús es nuestro modelo magnífico y no necesitamos hacer ritualmente lo mismo de lavarnos los pies. De vez en cuando valdría bien tener una experiencia así, pero el principio es lo que importa. El principio es el obedecer al Señor, que es: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El que está a tu lado tal vez necesita no precisamente un lavado de pies, tal vez necesite una exhortación, una palabra de ánimo, un abrazo en el Señor. Solo tú puedes dárselo. Oremos. Nuestro Dios, en el nombre de Jesús te rogamos que pongas el mismo espíritu que impulsó a nuestro Salvador, no solo a dar su vida, sino también a darse en vida a favor de los discípulos. Que actuemos igual. Oh Dios, ten misericordia. Muchas gracias, Señor, por Jesús.